Una tarde soleada, una familia cerca del agua, una niña que se asoma demasiado cerca del borde. Luego, en un instante, un león marino emerge del puerto, la agarra y la arrastra bajo la superficie. La multitud entra en pánico. La cámara no deja de grabar. Lo que debería haber sido un día tranquilo se convierte en una pesadilla viral. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué tan cerca es demasiado cerca de lo salvaje? El puerto estaba lleno de risas. Las familias se apoyaban en las barandillas de madera, señalando al gigantesco león marino de California que flotaba justo debajo de la superficie. Para la niña parecía inofensivo, casi juguetón, un enorme perro marino que entretenía a la multitud. Se inclinó hacia adelante, fascinada. Su vestido blanco ondeaba con la brisa mientras su familia reía y grababa el momento. El animal flotaba cerca, con los ojos oscuros fijos en ella, subiendo y bajando como una sombra bajo el agua. La multitud se rió cuando el león marino de repente asomó la cabeza, abriendo la boca con un ladrido agudo. Los turistas aplaudieron, las cámaras dispararon. Parecía seguro, controlado, como un espectáculo improvisado, pero bajo la superficie no era un espectáculo de circo, era un depredador que pesaba varios cientos de kilos, diseñado para una velocidad fulminante y una fuerza aplastante. La niña no lo sabía, pero cada segundo que estaba en el borde estaba cruzando una línea, pasando de la fascinación al peligro. Las risas en el muelle enmascaraban lo que estaba a punto de suceder, uno de los encuentros más escalofriantes jamás capturados en cámara. El escenario estaba listo, y el león marino estaba esperando. El león marino se levantó de repente sin ningún aviso. En un destello de músculos y salpicaduras, su enorme cabeza emergió del agua. Sus mandíbulas se cerraron a pocos centímetros de la mano de la chica. De la multitud surgieron exclamaciones de sorpresa. Algunos rieron nerviosamente, pensando que era un truco, un fallo para la cámara. Pero no era una broma. La potencia del animal era asombrosa. Solo su cuello liberaba una fuerza superior a la que un ser humano podría soportar, y su velocidad, más rápida de lo que cualquiera en el muelle esperaba, dejaba claro una cosa. Ese era un depredador, no un artista. La chica retrocedió, sorprendida pero ilesa. Un sentimiento de alivio invadió a su familia. Alguien murmuró, «Solo está jugando». Las cámaras siguieron grabando, las sonrisas regresaron, pero el león marino no había terminado. Bajo la superficie giraba en círculos como un depredador que evalúa a su presa. Para la niña, que se inclinó aún más hacia adelante, seguía pareciendo un gigante curioso. Para los espectadores seguía siendo un espectáculo. En realidad, era una cuenta regresiva. El primer salto no fue una advertencia, fue una prueba. Y el león marino estaba a punto de atacar de nuevo con una precisión devastadora. Sucedió en menos de un segundo. La chica se inclinó hacia adelante de nuevo, su vestido rozaba el muelle de madera. Luego, una explosión de agua. El león marino se lanzó como un torpedo. Sus mandíbulas se cerraron sobre ella. Gritos desgarraron el aire. Un instante antes estaba de pie. Al siguiente, había desaparecido, arrancada del muelle, desaparecida en el frío puerto con un salpicón violento. La multitud estalló en caos, personas gritando, tropezando, señalando el agua hirviente. Su familia quedó petrificada por el horror. El padre se lanzó hacia adelante, el brazo extendido, demasiado tarde. El pequeño cuerpo de la niña desapareció bajo la superficie, arrastrado por un animal 3 veces más grande que ella. Por un instante, el muelle permaneció en silencio, salvo por las olas frenéticas que se propagaban. Y en ese silencio, la terrible conciencia golpeó a cada espectador al unísono. No era un juego. El león marino la había atrapado, y nadie sabía si volvería a salir a la superficie. El agua hervía. Pequeñas burbujas indicaban el punto donde la niña había desaparecido bajo el agua. La gente gritaba su nombre, voces que chocaban en medio del pánico. Por un instante, parecía que estaba perdida. Luego, un destello de movimiento. Un hombre considerado su abuelo no dudó. Sin quitarse la ropa, sin pensar en su propia seguridad, se lanzó de cabeza al puerto. La multitud contuvo la respiración mientras su cuerpo se sumergía en el agua oscura, desapareciendo en el mismo vacío que había tragado a la niña. Los segundos pasaron como horas. Cada espectador se inclinó hacia adelante.
con los ojos fijos en la superficie ondulada. La foca seguía allí. Atacaría de nuevo. De repente, dos figuras emergieron de la superficie, abuelo y nieta. Él la sostenía fuerte entre sus brazos, arrastrándola hacia arriba con desesperación. El agua caía de su cabello y de su rostro mientras la llevaba hacia el muelle. Manos se extendieron de inmediato, extraños que los agarraban y los arrastraban a ambos a salvo. Los gritos de la multitud pasaron del horror al alivio frenético. La niña había regresado, viva, pero la imagen de su desaparición bajo las olas nunca abandonaría a quienes presenciaron ese evento. La niña fue arrastrada al muelle, empapada, temblando y jadeando. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente mientras el abuelo se aferraba a ella, negándose a soltarla. La multitud se agrupaba alrededor, con los ojos abiertos de par en par, las manos suspendidas como si tuvieran miedo de tocarla, como si pudiera resbalar de nuevo al agua en cualquier momento. La gente seguía gritando unos sobre otros. Algunos lloraban, otros permanecían inmóviles en un silencio atónito. Algunos señalaban hacia el agua, donde la cabeza brillante del león marino se movía, indiferente, girando perezosamente a pocos metros de la escena, como si no acabara de agarrar a un niño delante de todos ellos. La conciencia golpeó como una ola. No era una puesta en escena. No era un comportamiento juguetón. Un depredador salvaje casi había arrebatado una vida, justo aquí, a plena luz del día. El rostro de la niña estaba pálido, su respiración superficial, pero estaba viva. Los extraños la envolvían en chaquetas, su familia velaba protectora, y el muelle, poco antes lleno de risas y cámaras, se había transformado en un escenario de puro terror. Nadie volvería a mirar a los leones marinos de la misma manera. En pocas horas el video tembloroso grabado con el teléfono estaba en línea. Lo que había comenzado como una excursión familiar en una tarde soleada, ahora era analizado cuadro por millones de espectadores horrorizados en todo el mundo. El video mostraba a la niña asomándose desde el borde del muelle, sonriente, juguetona. Luego, sin ningún aviso, un destello de movimiento. El león marino se lanzó, agarró su vestido y la tiró al mar como una muñeca de trapo. Suspiros, gritos, caos, y luego el rescate frenético mientras el abuelo la jalaba de regreso hacia la seguridad. Para muchos era casi insoportable de ver. Esa transformación en un instante, de la risa al puro terror. El sonido escalofriante de la multitud gritando. El inquietante chapoteo mientras la niña desaparecía bajo el agua. El video se difundió como un incendio. Los noticieros lo repitieron una y otra vez. Las secciones de comentarios se llenaron de shock, compasión y rabia. Los expertos intervinieron, advirtiendo que los leones marinos, aunque a menudo vistos como mascotas inofensivas del mar, siguen siendo depredadores salvajes y territoriales con mandíbulas poderosas y dientes afilados. En hogares de todo el mundo, los padres abrazaban a sus hijos, susurrando: «Podrías haber sido tú». El ataque se volvió viral, pero para la familia no era un video. Era una pesadilla que nunca olvidarían. En el muelle, la chica se aferraba al abuelo, empapada y temblando. Estaba viva, aturdida, pero respiraba. La multitud, que pocos instantes antes gritaba aterrorizada, estalló ahora en un suspiro de alivio. Algunos celebraban, otros simplemente se desplomaban en un silencio atónito. Los padres apretaban más fuerte a sus hijos. Los extraños se secaban las lágrimas. Pero la supervivencia no borraba el terror. La joven había estado a pocos segundos de ahogarse o de ser destrozada. En esos momentos en que el corazón latía fuerte bajo el agua podía pasar cualquier cosa. Infección, heridas o un segundo ataque por parte del enorme león marino escondido debajo. Esa noche, mientras los titulares la llamaban la chica afortunada, la familia sabía que suerte no era la palabra correcta. Era trauma, grabado en la memoria para siempre. La imagen de ella desapareciendo bajo el agua, su grito desesperado, los gritos impotentes de quienes estaban en la orilla. Los psicólogos dijeron luego que incidentes como este a menudo dejan cicatrices invisibles. Los niños pueden temer al agua durante años. Las familias repiensan en los sí. Si el abuelo no hubiera reaccionado de inmediato, si la multitud se hubiera paralizado. Ese día volvió a casa sana y salva, pero la sombra del ataque la seguiría. Para ella, para su familia
y para cada testigo, el puerto nunca volvería a ser un lugar de diversión inocente. En cuestión de pocas horas, el video estaba en todas partes. La cámara de un turista había capturado todo el ataque. El león marino lanzándose, la chica gritando, el instante en que era arrastrada al agua. Al caer la noche se había vuelto viral. Millones de personas, a través de los continentes, miraban horrorizadas mientras una excursión familiar se convertía en una casi tragedia. La reacción fue inmediata. Indignación, miedo, incredulidad. Las secciones de comentarios rebosaban de rabia. ¿Por qué la gente dejaba que un niño se sentara tan cerca? ¿Por qué alguien estaba alimentando a un león marino salvaje? Otros simplemente estaban atormentados por el sonido de sus gritos. Los expertos intervinieron en los noticieros con un tono sombrío. Los leones marinos pueden parecer inofensivos, incluso juguetones, pero son depredadores ápice en su mundo. Con mandíbulas lo suficientemente fuertes para aplastar huesos y dientes como puñales, no son payasos de circo, son cazadores salvajes. El puerto donde las familias antes reían se volvió infame de un día para otro. Los padres decían a sus hijos: nunca se acerquen tanto al borde. Carteles que advertían no alimentar a los leones marinos se difundieron repentinamente por todo el mundo. El video viral hizo más que mostrar un incidente inusual. Reveló una verdad que la gente no quería enfrentar. Incluso en un lugar turístico tranquilo, la naturaleza puede volverse feroz en un solo latido del corazón. Las consecuencias fueron rápidas. Las autoridades acudieron al puerto de Stevenston, donde el juego de alimentar a los leones marinos había sido durante mucho tiempo una atracción turística. Ahora se veía como un cebo imprudente, un desastre esperando ocurrir. Aparecieron carteles durante la noche: no alimente a la vida silvestre, manténgase alejado del borde. Pero para muchos fue demasiado poco, demasiado tarde. Los expertos marinos pidieron una aplicación más estricta de las normas. Advirtieron que las ofertas de pan, restos de pescado y sobras habían convertido a los leones marinos salvajes en mendigos, y peor aún, en depredadores agresivos acostumbrados a recibir comida de los humanos. No era lindo, era peligroso. Los locales que habían visto durante años a familias asomarse desde los muelles admitieron que siempre supieron que era arriesgado, pero nadie imaginó que terminaría con un niño arrastrado bajo el agua frente a las cámaras. Ahora, el puerto tenía un aura de inquietud. Los padres mantenían a sus hijos cerca, lanzando miradas nerviosas al agua. Lo que una vez fue un alegre lugar turístico, ahora se había convertido en un punto de advertencia. La niña sobrevivió, pero su experiencia obligó a las autoridades y al público a enfrentarse a una verdad incómoda. Habíamos jugado con fuego, tratando a los animales salvajes como mascotas. Y ese día, el león marino nos recordó, con violencia, que nunca había sido domesticado. Para la chica y su familia, la vida nunca volvería a la normalidad. Un momento estaban disfrutando de una tarde soleada en los muelles. Al momento siguiente, su hija era protagonista de un video viral visto por millones de personas en todo el mundo. Extraños revivían los segundos más aterradores de su vida una y otra vez. En casa, ella cargaba con el peso de todo eso. Cada salpicadura de agua, cada ruido repentino cerca del mar, se convertía en un recordatorio de ese violento tirón hacia atrás, del agarre frío de las mandíbulas del león marino, de la impotencia mientras caía al puerto. Seguían las pesadillas, y con ellas un miedo inquebrantable al agua que antes amaba. Sus padres también llevaban cicatrices. Habían estado a pocos pasos, impotentes, viendo a su niña desaparecer bajo la superficie. Aunque ella había sobrevivido, la imagen quedó grabada para siempre en sus mentes. La culpa. ¿Y si la hubieran sujetado más atrás? ¿Y si nadie hubiera estado lo suficientemente cerca para sacarla? Los atormentaba. Sin embargo, había gratitud. Su hija estaba viva, contundida, conmocionada, para siempre cambiada, pero viva. La familia la protegía de la tormenta mediática, sabiendo que el mundo solo veía un rescate dramático. Pero para ellos era algo más personal, el día en que casi lo perdieron todo. En cuestión de pocas horas el video estaba en todas partes. Lo que había comenzado como una pesadilla privada de una familia fue transmitido por las estaciones de noticias de todos los continentes.
los titulares gritaban sobre el león marino que secuestró a un niño, y el inquietante clip se reprodujo millones de veces en línea. Para el público era un espectáculo, para los expertos una señal de alarma. Los biólogos marinos advirtieron que las personas se habían acostumbrado demasiado a tratar a los animales salvajes como artistas. Dar de comer a los leones marinos para las fotos, asomarse cerca del borde de los muelles, dejar las manos colgando al alcance de una pata, comportamientos nacidos de la ignorancia, ahora expuestos de la manera más horrible. El debate se encendió rápidamente. ¿Deberían trasladarse o eliminarse los leones marinos cerca de los puertos? ¿O el verdadero problema era el comportamiento humano que empuja a los animales salvajes a encuentros peligrosos? Muchos apoyaban la segunda hipótesis. El león marino no era un monstruo, era un depredador que reaccionaba a años de condicionamiento por parte de turistas que arrojaban comida. Mientras tanto, familias en todas partes volvían a ver el video, imaginando a sus propios hijos en el lugar de la niña. El miedo era primordial. Despojaba la ilusión de seguridad que construimos a nuestro alrededor, que porque estamos cerca de la civilización, la naturaleza no puede alcanzarnos. Pero en ese momento, un animal salvaje rompió la ilusión y todo el mundo sintió el escalofrío. Al final, la niña se fue viva. Los reflejos rápidos del abuelo, la pura suerte y la decisión del león marino de no atacar de nuevo la salvaron de la tragedia. Pero la imagen queda grabada en la memoria. Una niña arrastrada al agua por un depredador salvaje en pleno día, mientras decenas de personas permanecían inmóviles. El mensaje no podría ser más claro. Los animales salvajes no son atracciones. No son objetos para selfies, ni juguetes vivos para entretener a la multitud. Un león marino que pesa 600 libras puede matar con facilidad, y en pocos segundos. Lo que sucedió en ese muelle no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de ignorar la línea entre la curiosidad humana y el instinto animal. Para una familia, fue casi el peor día de sus vidas. Para el resto del mundo, fue un recordatorio brusco. Cuando nos acercamos a la naturaleza salvaje, jugamos con fuerzas mucho más allá de nuestro control. Y a veces, basta un solo error, un momento de confianza mal depositada, para que el agua nos engulla por completo. Esta ha sido una de las casi tragedias más impactantes jamás grabadas en video. La prueba de que el peligro no siempre llega con señales de advertencia. Si este video te ha impresionado, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca nuestra próxima historia. Porque la próxima vez te llevaremos dentro de otro encuentro inquietante, uno que te hará dudar de cuán seguros estamos realmente cuando la naturaleza decide atacar. La mordedura impactante de un león marino dejó a una niña de 9 años aterrorizada pero viva, un raro recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida silvestre. Sin embargo, justo cuando las personas eran recordadas de los peligros ocultos en la naturaleza, la tragedia volvió a golpear, esta vez lejos del océano, cuando un niño de 2 años fue asesinado por un caimán en el Disney's Grand Floridian Resort, demostrando que los encuentros con animales salvajes pueden volverse letales en un instante, incluso en los lugares más inesperados. El grito rasga la orilla como una sirena. ¡Ayuda! ¡Ha tomado a mi niño! ¡Ha tomado a mi niño! Es una cálida noche de junio en el Grand Floridian de Disney. Los fuegos artificiales cubren el cielo. La laguna brilla negra como el vidrio. Las familias se detienen, confundidas, hasta que el agua estalla. Una forma, baja, blindada, prehistórica, se mueve de lado y desaparece, arrastrando a un niño de 2 años en la oscuridad. Su padre se lanza, las manos agarran la nada. Salpicaduras, gritos. Un socorrista corre descalzo sobre la arena demasiado blanda para sostenerse. La orilla se convierte en un torbellino de luces, de teléfonos y terror. Luego, silencio. Ninguna ondulación, ninguna burbuja. Solo el retroceso de lo que todos han escuchado, una sola salpicadura, un solo sorbo, y el nombre de un niño gritado en una laguna que no responde. La música del Magic Kingdom se extiende sobre el agua. En algún lugar debajo de ella, la noche ya ha decidido. El Grand Floridian brillaba esa noche.
Sus torretas victorianas blancas relucían bajo los fuegos artificiales del Magic Kingdom. Las familias paseaban por los senderos, sosteniendo conos de helado y vasos de recuerdo. El aire vibraba con esa promesa de Disney. Aquí no puede pasar nada malo. En la playa de Seven Seas Lagoon, la familia Graves de Nebraska se acomodó para ver el espectáculo pirotécnico. Los padres, Matt y Melissa, tenían a Lane entre ellos, 2 años, cabello rubio que captaba la luz, hundiendo sus pequeños pies en la arena. La laguna lamía suavemente la orilla, baja, invitante. Había carteles, prohibido nadar, pero no advertían sobre lo que se escondía debajo. Ninguna mención de los caimanes, ninguna pista de que el agua oscura no estaba vacía. Lane chapoteaba en el agua baja, agachándose para recoger puñados de arena mojada en su pequeño cubo de plástico. Matt estaba a pocos pasos, con los ojos oscilando entre su hijo y el cielo iluminado. El aire cálido de Florida estaba inmóvil, ese tipo de calma que te hace olvidar lo rápido que puede romperse. No lo habían oído, no lo habían visto, pero justo más allá del salto, 2 ojos ámbar se habían fijado en Lane y se estaban acercando. La superficie de la laguna era como vidrio negro bajo los fuegos artificiales, ondulada solo donde las pequeñas manos de Lane la perturbaban. Poco más allá de esa zona inocente de salpicaduras, el agua se hinchaba, silenciosa, calculada. En la mente del depredador no había confusión ni vacilación. Gobernaba el instinto, un destello de cola, una explosión de músculos, y el caimán americano saltó fuera de las aguas poco profundas con una velocidad que rompió la quietud. Matt apenas pudo registrar el movimiento, un destello de piel escamosa, un violento remolino de agua, antes de que las mandíbulas se cerraran alrededor de su hijo. El sonido no era un rugido, era un crujido nauseabundo, ese tipo de ruido que pasa de largo por los oídos y golpea directo al estómago. Lane fue arrancado de los pies tan rápido que el cubo y la pala que sostenía cayeron a varios metros de distancia, tragados por el agua. La cabeza del cocodrilo osciló, arrastrando al chico hacia aguas más profundas. El shock duró menos que un parpadeo. Matt Graves ya estaba en el agua, luchando hacia adelante en la oscuridad donde su hijo había desaparecido. La laguna parecía insondable, el lodo tirándole de las piernas como para impedirle alcanzar a Lane. Aún podía ver débiles ondulaciones frente a él, señales de movimiento, señales de que su hijo estaba allí. Se zambulló, los brazos moviéndose a través del agua turbia, los dedos, agarrando la nada salvo agua. El cocodrilo ahora era invisible, desvanecido en su elemento, su enorme cuerpo retorciéndose con precisión experta justo fuera de la vista. «Lane». Su voz desgarró la noche, un rugido desesperado tragado por la laguna. Se zambulló de nuevo, los pulmones ardiendo, tratando de agarrar cualquier cosa, piel, cabello, tela, pero la criatura ya se movía más profundo, más rápido. Cada segundo parecía una hora. Los fuegos artificiales seguían explotando sobre él en un contraste grotesco, proyectando destellos de rojo y oro sobre el agua. Luego llegó el silencio, ningún salpicón, ninguna ondulación, solo la pesada, sofocante conciencia que oprimía el pecho de Matt. El cocodrilo no volvería a la superficie, no con su presa viva. Pero Matt se negó a detenerse. Incluso mientras el frío lo mordía, siguió zambulléndose en la oscuridad, persiguiendo a un hijo que ya se deslizaba fuera de su alcance. El caos alrededor de la orilla se disolvió en un silencio extraño y sofocante. Los salpicones habían cesado, el caimán había desaparecido, y también Lane. Matt salió tambaleándose del agua, jadeando, con los ojos escudriñando cada centímetro de la superficie negra. Seguía repitiéndose que vería asomar una pequeña cabeza, que escucharía una vocecita llamando «papá». Pero la laguna no le ofrecía nada, solo el lento y burlón lamer del agua sobre la arena. Melissa se aferró a los brazos de su esposo, la voz rota en sollozos irregulares. ¿Dónde está mi niño? A pocos pasos, otro invitado permanecía inmóvil, el teléfono flojo en la mano. Un niño cercano susurró a su madre:
¿Qué pasó con el chico? Pero nadie respondió. El aire estaba denso de terror. Aquella perfecta noche de verano de cuento de Disney se había transformado en algo extraño, peligroso. En algún lugar bajo esa agua inmóvil, el depredador se escondía, silencioso, paciente, aferrado a lo que había tomado. El pecho de Matt se levantaba con dificultad, los ojos fijos en la laguna oscura. Los músculos gritaban por la lucha, pero su mente ya buscaba otro camino, otra posibilidad para recuperar a su hijo. La pesadilla no había terminado, solo se había vuelto silenciosa, demasiado silenciosa. En el momento en que el horror se hizo evidente, la escena estalló en movimiento. Los invitados gritaban, los miembros del elenco gritaban por las radios. Alguien gritó: «¡Llamen al 911, ahora!». Matt estaba de nuevo en el agua hasta el pecho, sumergiéndose, emergiendo jadeante, luego sumergiéndose de nuevo. Ya no le importaba el cocodrilo. Si volvía, él también podría atraparlo. Lo único que importaba era encontrar a Lane. Melissa estaba de rodillas en la arena. Las manos temblaban tan violentamente que apenas podía presionar la pantalla del teléfono. Su llamada a los servicios de emergencia salía en fragmentos entrecortados. «Mi hijo, el agua, un caimán, por favor». Un socorrista corrió desde la piscina cercana, escudriñando la laguna con una linterna. El haz estrecho danzaba sobre las ondulaciones negras, revelando solo la superficie vacía. El cocodrilo había desaparecido en el agua turbia, y también Lane. Los invitados se retiraron, divididos entre ayudar y el miedo primitivo de que lo que fuera que estuviera allí dentro pudiera atacar de nuevo. Algunos abrazaban a sus hijos, otros simplemente miraban, pálidos y silenciosos, mientras la realidad se imponía. No fue un accidente, fue una cacería. En esos primeros minutos frenéticos, la esperanza aún estaba en el aire, pero se desvanecía rápidamente. El sol ya se había puesto por completo y la Seven Seas Lagoon se había convertido en una extensión infinita de vidrio negro. Las olas ligeras que pocos minutos antes lamían inocentemente la playa ahora parecían siniestras, ocultando algo frío, paciente y antiguo bajo la superficie. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo sobre el agua mientras llegaban los primeros ayudantes del sheriff. Sus radios crepitaban con una urgencia a medias escuchada. Niño en el agua, ataque de caimán, posición desconocida. Las embarcaciones de rescate se adentraron en la oscuridad. Sus motores rugían suavemente. Los faros barrían amplios arcos, revelando solo fragmentos. Una hoja de palma flotando, el débil reflejo de un ojo que desaparecía en el momento en que el haz de luz lo alcanzaba. En algún lugar allá afuera, el depredador aún acechaba. En la orilla, el personal de Disney comenzó a hacer retroceder a los huéspedes, formando un cordón para mantenerlos alejados de la orilla. Pero la familia Graves se quedó. Los pantalones cortos de Matt estaban pesados por el agua de la laguna, su rostro pálido, los brazos marcados por arañazos donde la cola del caimán lo había golpeado. Se negaba a alejarse más de unos metros del punto donde Lane había sido arrastrado bajo el agua. El aire era denso, húmedo e inmóvil. Cada minuto que pasaba hacía que las probabilidades fueran más sombrías. Lane estaba allá afuera, pero también el caimán. Y ninguno de los dos había vuelto a salir a la superficie. La laguna sí se había convertido en una escena del crimen. Los alguaciles adjuntos y los agentes de Florida Fish and Wildlife se dispersaron a lo largo de la línea de agua, armados con palos, arpones y rifles. El plan era sombrío: encontrar al caimán, matarlo y recuperar al chico. Vivo, si aún había alguna posibilidad. El caimán podía estar en cualquier parte. En un agua tan oscura, incluso un depredador de 12 pies podía desaparecer a pocos centímetros. Los botes de búsqueda se movían lentamente, en pasadas calculadas. Sus faros cortaban la noche como cuchillas. Cada pocos segundos, una luz captaba algo, una ola demasiado deliberada,
una forma justo debajo de la superficie, y la adrenalina subía, solo para disolverse en la nada. Se colocaban trampas, cebos con pollo crudo, cuyo olor debía atraer al reptil a un error fatal. Los agentes con botas de pesca entraban en aguas poco profundas. Las botas se hundían en el limo blando, el agua negra subía hasta las caderas. Cada paso era una fe ciega. Sabían que el caimán podía estar justo debajo de ellos. En la orilla, la familia Graves permanecía inmóvil, los rostros iluminados por el intenso resplandor de las luces de emergencia. El silencio era pesado, interrumpido solo por el silbido de las radios y el zumbido lejano de la música del resort que aún sonaba en algún lugar, ajena al horror. La caza había comenzado y el tiempo era implacable. La investigación entró en su fase más peligrosa. Se ordenó a los buzos que se sumergieran en las aguas negras, llenas de depredadores. Esos hombres conocían el riesgo. Los caimanes americanos no se limitan a esconderse. Tienden emboscadas. Y en aguas como estas no habría ninguna advertencia. La laguna los engulló casi al instante. Sus linternas frontales proyectaban estrechos túneles de luz a través del turbión, revelando solo una neblina de limo en suspensión y destellos de peces pálidos que se desvanecían. Cada roce de algas contra sus brazos desataba una descarga de adrenalina. En algún lugar de esa oscuridad, una mandíbula poderosa, capaz de aplastar el hueso en segundos, podía estar al acecho. Sobre la superficie, los observadores escudriñaban en busca de movimientos, ondulaciones, un hocico, una sombra demasiado grande para ser un pez. La voz de un oficial se quebró en la radio. «Tenemos ojos en la esquina oeste». Cada corazón se detuvo. Las embarcaciones de investigación se acercaron, los motores al mínimo para no asustar a lo que fuera que estuviera allí. Pero cuando la luz iluminó, no era Lane, ni siquiera era el caimán, solo una rama flotante, burlándose de los hombres que sabían que el tiempo estaba por agotarse. Y sin embargo, continuaron adentrándose más en el agua, cada minuto trayendo consigo la verdad no dicha. Si Lane estaba ahí afuera, su pequeño cuerpo no tendría escapatoria contra lo que se escondía debajo. El rescate se estaba convirtiendo en una recuperación. Acababa de pasar el mediodía cuando las radios finalmente estallaron con las palabras que todos habían tanto rezado como temido. «Lo hemos encontrado». Un buzo emergió lentamente, con el lenguaje corporal pesado. Entre sus brazos, envuelta cuidadosamente en una sábana blanca, estaba la pequeña e inmóvil figura de Lane Graves. La laguna estaba silenciosa, ningún sonido excepto el chapoteo del agua contra el bote de rescate. Incluso los pájaros parecían haberse callado, como si la propia naturaleza comprendiera la gravedad de lo que acababa de ser encontrado. Lane había sido localizado cerca del fondo, no lejos del lugar del ataque, escondido en un salto de profundidad poco profundo, donde el agua turbia ocultaba todo lo que estaba debajo. Era justo el punto hacia donde el caimán lo había arrastrado en los frenéticos segundos después del secuestro. El instinto natural de un depredador de esconder a la presa bajo el agua hasta estar seguro de poder consumirla. Los rescatistas manejaron al niño con reverencia, sus voces susurradas. Un oficial se quitó el sombrero con los ojos vidriosos. Lo habían encontrado intacto, pero las marcas dejadas contaban una historia escalofriante, de fuerza, velocidad y poder abrumador. La misión había terminado, pero la laguna aún parecía una herida abierta. La recuperación había traído respuestas, pero también había cristalizado el horror de aquella noche. Cuando a Matt y Melissa Graves les dijeron que habían encontrado a su hijo, no fue un alivio lo que los invadió, sino el peso aplastante de la realidad. Durante casi 16 horas se habían aferrado a un atisbo de esperanza de que Lane pudiera estar vivo de alguna manera. Ahora, esa esperanza se había desvanecido. Los llevaron a una habitación tranquila y privada, lejos de la prensa, lejos de la multitud que aún disfrutaba de las vacaciones a pocos cientos de metros de distancia. Una sábana blanca cubría un pequeño cuerpo sobre una camilla. La habitación parecía congelada en el tiempo. Cada movimiento era deliberado.
cada respiración audible. Melissa cayó de rodillas en el momento en que lo vio. Sus sollozos resonaban contra las paredes. Matt, estoico durante toda la noche, también se derrumbó con las manos temblorosas mientras le apartaba el cabello de la frente. La realidad era insoportable. El rostro de su pequeño estaba inmóvil, los ojos cerrados para siempre. Ningún padre debería ver a su hijo así, aún con la ropa que llevaba esa noche, sus pequeños zapatos todavía húmedos. El único sonido era Melissa susurrando: «Lo siento mucho, cariño, lo siento mucho». En ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Las luces del lugar más feliz de la tierra aún podían brillar, pero para la familia Graves todo se había vuelto oscuro. Semanas después de la muerte de Lane, los prados cuidados del Grand Floridian albergaban una nueva y inquietante adición. Una pequeña estatua de un faro, blanca e inmaculada, situada al borde de la laguna. Disney la definió como un tributo. Para Matt y Melissa Graves era tanto un símbolo de la luz de su hijo como un recuerdo de la oscuridad que se lo llevó. El memorial era silencioso, discreto. Los turistas lo atravesaban cada día. Algunos se detenían a leer la placa, otros pasaban deprisa, reacios a detenerse en la tragedia en medio de sus vacaciones. Pero para quienes lo conocían, ese faro no solo marcaba un lugar, marcaba el momento en que la inocencia se perdió en la propiedad de Disney. Disney actuó rápidamente después del ataque, erigiendo cercas, colocando carteles de «prohibido nadar» y «cuidado con los caimanes», y remodelando la orilla. Fue una admisión silenciosa de que lo que le había pasado a Lane podría haberse evitado. El día de la dedicación, la familia Graves permaneció unida, apoyándose mutuamente mientras el sol de Florida brillaba intensamente. No hablaron mucho. No había palabras capaces de llenar el abismo dejado atrás. El faro brillaba a la luz del día. Su sombra se extendía justo sobre el lugar donde un niño fue arrebatado. Y todos los presentes sabían, este memorial nunca debería haber existido.